Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables. Atacar directamente a las transnacionales, las corporaciones y las concesiones estatales. La vida ha terminado, comenzó la supervivencia. Vamos a borrar lo que le han hecho a este planeta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Dalí, Dalí, ciudad y tierra mía.
buenas tardes, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al espacio de la sencilla educación popular, el espacio que le apuesta a desaprender lo aprendido. Sin duda tenemos mucho que desaprender, preguntándole a usted cómo están. Si todos sabemos perfectamente bien que no estamos bien, que la pandemia se profundiza, que la crisis económica se profundiza, que la inexistencia de medicamentos en el sector salud se profundiza, que los hospitales están colapsados, que el sistema educativo público es un fraude porque el Estado no cumple con su obligación fundamental de construir educación verdaderamente pública, cuando se le obliga a los estudiantes inmensas cargas porque tienen que pagar paquetes de internet a diario para poder conectarse con el profesor o profesora que le impartirá los conocimientos, las competencias que debe adquirir en un proceso de enseñanza-aprendizaje marcado precisamente por ese tipo de condiciones que desconstruyen cualquier proceso de aprender. Sin duda tenemos mucho que desaprender desde el momento mismo en que le indicamos a usted cómo está, si sabemos que está mal, que como sociedad estamos muy mal. Una sociedad que sigue siendo direccionada por un grupúsculo de bandidos y de bandidas, por un grupúsculo de personajes vinculados con el crimen organizado y que son señalados por la Corte de Nueva York, pero que el mismo Estado norteamericano se encarga de proteger. Seguimos muy mal cuando aquí se ataca a quienes participan en política creyendo que pueden incidir desde ese espacio como su servidor y que se pretende descalificar poniéndolo al escenario de la clase política tradicional. Sin duda estamos muy mal, ¿verdad? Como dicen en el argot popular, aquí en este país, en esta tierra de Morazán, de Valle, de Herrera, de Cabañas, de Lempira, de esos que construyeron en el imaginario colectivo que son nuestros próceres y que son nuestro modelo a seguir, el panteón de los héroes, pues. Y no se nos habla de Manuel Cálix Herrera, de Juan Pablo Wanray, de Berta Cáceres y de otras personas que sí realmente han contribuido a la edificación de identidad. No estamos nada bien. Reitero, como dicen en el argot popular, aquí los patos le disparan a las escopetas. Altísimos niveles de cinismo marcaron el recién pasado proceso electoral. Los bandidos y bandidas acostumbrados a los fraudes, los bandidos y bandidas acostumbrados a que se les descalifique y después darse la mano en los escenarios públicos, están en escena y pretenden desconstruir imágenes como la de su servidor, que le ha costado tantos años poder edificar. Pero esa es la realidad hondureña, una realidad donde los de abajo atacan a los de abajo porque consiguieron unos cuantos pesos, ya se sienten parte de las élites. Una realidad donde que el personaje X, por ser funcionario público y gana unos cuantos pesos más que los demás, ya se siente parte de las élites de este país y empieza a despotricar en contra de los de su misma clase y cree que aquel, porque es de su misma clase y porque él es bandido, también es bandido a la persona que señala. Mario Argeñal ingresó en el escenario político electoral teniendo claro que soy profesor, teniendo claro que soy trabajador de la educación y que aspiramos a estar en esa escena no para recibir los privilegios que recibe una clase política perversa en un país donde la gente se muere de hambre y que gana esa clase política perversa. En el caso particular, a lo que usted aspira, a lo que yo aspiro, es a incidir en ese Congreso Nacional, pero no a los 110,000 pesos que gana un diputado y al resto de privilegios que tiene un diputado en uno de los países más desiguales de América Latina. A nosotros nos causa vergüenza venir de un proceso electoral donde nos han pretendido poner al mismo nivel de los de esa clase. Su servidor tiene claridad que es educador, que es luchador social y lo va a seguir siendo. Y que vamos a seguir siendo la piedra en el zapato de esos que le apostaban a que nosotros ni siquiera pasásemos de las primarias. Que vamos a seguir siendo la piedra en el zapato de ese ambicionista que le apuesta a llegar a ese escenario a lucrarse económicamente. Nosotros tenemos claridad de que enfrentamos la peor crisis económica, política y social de nuestra historia y que frente a ella lo que hay que hacer es hacerle frente a esa realidad económica, política y social de nuestra historia de cara a un contexto, de cara a la claridad de realidad que enfrentamos, que no es fácil. Enfrentamos la peor crisis de nuestra historia y las crisis no las pueden
administrar mojigatos. Las crisis las tienen que administrar los mejores hombres y las mejores mujeres que urgimos en esta sociedad y que no pasan precisamente por los que se encuentran administrando el Estado, que no pasan por los ambicionistas, que no pasan por aquellos que construyen campañas de descalificación en perjuicio de personas que tenemos claro de dónde venimos y que tenemos claro a lo que podemos ir a esos espacios. Sin duda, el programa Educación Popular, la apuesta a desaprender lo aprendido, cumplimos más de 7 años ya de estar en este espacio de Educación Popular, exigiendo desde este espacio se construya justicia, se derrumben impunidades. Y ahora los que luchamos contra la corrupción y contra la impunidad se nos quieren barrar como que somos corruptos y bandidos. Mario Argeñal va a seguir exigiendo desde este espacio que se clarifique el asesinato de nuestro hermano Juan Carlos Argeñal, que fue asesinado precisamente no por ser bandido, sino por denunciar la corrupción en el hospital Gabriel Alvarado de Danlí por más de 50 millones de lempiras. Juan Carlos Argeñal nos dejó un legado y no vamos a renunciar a él, aunque algunos crean que somos igual que ellos, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir luchando contra la corrupción y contra aquellos que pretenden deteriorarnos nuestra imagen porque nos ven como su adversario político. No han entendido que nuestras tareas son tareas diferentes, ¿verdad? Nuestras tareas es tratar de incidir en la edificación de una sociedad más justa. Durante la presente semana, hablando precisamente de ese proceso electoral, se produjo la declaratoria oficial de los resultados acontecidos durante el proceso electoral recién pasado. Un proceso electoral donde paralelamente se efectuaron elecciones internas y elecciones primarias. Proceso electoral en el que hubieron muchas denuncias de supuestos actos de corrupción. Proceso electoral que muchos califican, se resucita cada 4 años. Las elecciones al estilo Honduras vuelve a ser la práctica en los procesos electorales. Hoy desbordaron las denuncias porque frente al ambicionismo de ser funcionario público en uno de los países más desiguales del planeta Tierra y donde un funcionario público, llámesele usted alcalde o diputado, pues tiene privilegios que el resto de la sociedad no tiene, o llámele usted regidor, que el resto de la sociedad no tiene, ese regidor, privilegios que ese regidor sí cuenta y que la sociedad y que la pluralidad de la sociedad no cuenta, no tiene. Para su servidor, Mario Argeñal, es un honor encontrarnos de nuevo en este escenario, el escenario de la sencilla educación popular, el espacio que le apuesta a desaprender lo aprendido, donde desaprender es difícil, es sumamente complejo porque las agencias de socialización, como indican Talcott Parsons, el funcionalista Parsons, o la superestructura, como indica Mar, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, las leyes, la institucionalidad que llaman algunos, están al servicio de una clase, que es la clase en el poder, ¿verdad? Y que nos enseñan a aprender lo que ellos quieren que aprendamos, que seamos individualistas, que seamos egoístas, que seamos indiferentes. Que no desmontemos esos diseños de dominación y que no sometamos precisamente a los patrones de subalternidad que nos han agendado durante casi 200 años. Educación Popular le seguirá apostando a desaprender lo aprendido. Le seguirá apostando a la memoria tal cual se concibe desde el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras. Para nosotros es un eje fundamental el tema de las memorias. ¿Y por qué decimos esto? Porque si tuviésemos memorias, distinguiríamos realmente quiénes son nuestros aliados permanentes, quiénes son aliados casuales, quiénes son los que tienen intereses individualistas y egoístas y quiénes son los que le apuestan a un patrón de lo colectivo, es decir, a intereses de las grandes colectividades. Educación Popular, el programa que se transmite en días sábados, en horarios de 5 a 6 de la tarde y en domingo en horario meridiano de 12 a 1 de la tarde. El programa que es producido por Mario José Argeñal a través del canal de televisión Vida TV y presentado por su servidor Mario Argeñal. El programa que usted puede ver a través de las redes sociales en YouTube
como Educación Popular Mario Argeñal. Le presenta a continuación, precisamente, el comentario editorial del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADE. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. Las voces sensatas. Esta noche somos el eco de una sociedad que, a pesar de todas las agresiones y traiciones en su contra, está viva y dispuesta a trabajar sin tregua para sacarnos adelante. En junio próximo, esa sociedad resistente conmemora 12 años de golpismo, que equivalen a rupturas institucionales, sociales y políticas profundas que tocan los huesos y el alma de la nación entera. Nunca antes en la historia un pueblo había sido herido de muerte con tantos agravios juntos: torturas, asesinatos, encarcelamientos, humillaciones, saqueos, expulsiones. Una larga lista en la línea del tiempo que nos divide en la Honduras de allá y en la Honduras de aquí. Todo eso señala en el calendario a una estructura criminal organizada que tomó posesión de los poderes del Estado, los medios de desinformación, las iglesias vendidas y las fuerzas militares narcotraficantes, y que se unieron contra la gente como carroñeras sedientas. En 2 ocasiones, en 2013 y 2017, este mismo pueblo, frente a estas mismas alimañas, intentó retomar el rumbo por la vía electoral tradicional, pero el crimen organizado lo impidió, trampeó los resultados y mató la esperanza a balazos. El Partido Liberal y Nacional, que juntos son lo mismo, se aliaron con los cárteles asesinos de México y Colombia, construidos por Estados Unidos, para destruir, según ellos, las entrañas del pueblo de Morazán. Hoy, ese mismo pueblo, un poco más enfermo y un poco más empobrecido, está de frente otra vez a la tercera prueba electoral general, oscura y pervertida, manipulada por la misma pandilla corrupta y asesina que encierra, destierra y entierra. A 6 meses de esa nueva mascarada de esas alimañas conocidas, surgen desde abajo y desde adentro de las identidades del pueblo hondureño unas voces sensatas que piden ser escuchadas. Una de esas voces es, en realidad, un concierto de voces surgidas desde la convergencia contra el continuismo, que saltó a la calle después del segundo fraude avalado por Europa, Estados Unidos y Canadá en 2018. Al unísono, estas voces parten el viento en tono firme, exigiendo la salida inmediata de Juan Orlando Hernández, y esa demanda es innegociable. La convergencia, que reúne masa crítica, estructuras sociales sólidas y creíbles, está invitando a todas las instancias políticas que dirigen Salvador, Xiomara, Luis y otros protagonistas no narcos a una alianza de acción nacional y a una unidad de urgencias bajo el comprendido que no hay tiempo para perder en el desgaste. Las cartas están tiradas sobre la mesa, señalan la salida del narcodictador y también de sus secuaces. Y en este planteamiento no hay confrontación al proceso electoral porque, hay que repetirlo otra vez, la sociedad se afana todavía en buscar vías democráticas y aún pacíficas a la crisis devastadora que muerde a la población. Pero, con la presencia agazapada de los capos, socios del Chapo Guzmán, detrás del Partido Nacional y Liberal, no hay nuevas oportunidades en las elecciones venideras. Nos llevarían a un nuevo fraude que daría continuidad al crimen organizado y a su dictadura mortal. Entonces propone la convergencia que la salida inmediata de Juan Orlando Hernández y sus secuaces crearía las condiciones mínimas de confianza para establecer las nuevas reglas que finalmente permitan la expresión de la voluntad de la población. La convergencia abre la gran sala a todos los sectores políticos y sociales de oposición para construir esa alianza devastadora de la dictadura, la alianza que movilice un consenso ciudadano jamás visto en nuestra historia
y que aplaste a ese modelo de muerte que ni merecemos, ni buscamos, ni queremos. Y por eso la alianza que se propone debe ser apenas el comienzo de algo grande que devuelva el orgullo de ser hondureños y hondureñas. No estamos hablando entonces de una alianza para tener diputaciones y chambas de gobierno. Estamos hablando, que se escuche, una alianza para recuperar nuestra casa, para limpiar el nombre de una nación embarrada de mierda por una recua de sabandijas que se han creído gobierno y que se han burlado aún de sus amos del norte. En consecuencia, las únicas condiciones para esta alianza coyuntural y estratégica es que los convocados no hayan estado comprometidos con el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos y el robo de los recursos públicos. La convergencia contra el continuismo nos llama a comprometernos en una construcción aliada que rompa además con la dictadura neoliberal criminal y recupere la soberanía. En los próximos días veremos a un liderazgo social y político reuniéndose y pactando con el conocimiento pleno del pueblo. Este pueblo maravilloso que gime en medio de la pandemia desbocada, pero que está dispuesto a trabajar por la igualdad y la justicia, por la recuperación de los bienes de la madre tierra, sin cohabitar con la corrupción, la impunidad ni las violencias. Este es el espíritu del último planteamiento público de las organizaciones contra el continuismo de los narcos asesinos y corruptos. Este es el llamado de Alianza Popular que suscribimos en este programa y del cual les ampliaremos la próxima semana. Buenas noches. Entonces dime, Honduras, ¿de qué paz estás hablando? Si hemos vivido en violencia todo el tiempo. Si nosotros hacemos una revisión de los editoriales del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADE, nos daremos cuenta que cada uno de ellos nos precisa que el imperio tiene intereses muy fuertes en que Juan Hernández se mantenga en el poder, que al imperio no le interesan si son escorias las que dirigen la estructura estatal, que al imperio lo que le interesa es tener mandaderos que cumplan con los objetivos fundamentales que tiene el imperio, que pasan fundamentalmente por seguir acumulando capital, por seguir saqueando nuestros territorios, porque nos siguen viendo como el patio trasero del cual pueden expropiar, saquear y llevar esos estilos de vida que llevan Norteamérica a costa de los saqueos de nuestros pueblos, de nuestras riquezas. Es interesante cómo el régimen norteamericano, que es una continuidad del anterior porque representa los intereses del capital internacional, vuelve a ratificar, pese a las campañas mediáticas que se realizan en distintos medios de comunicación, la certificación que efectúan de la dictadura. Hoy, igualito que ayer, le siguen concediendo tareas fundamentales. En este caso, lo certifican a través del tema migratorio. Le indican a Juan Hernández que debe de cumplir con la tarea del buen policía, de evitar que malinches de estas tierras se vayan al imperio norteamericano. Porque para ellos, desde su preconcepción, somos malinches, aunque saben que les representamos mano de obra barata que les permite seguir acumulando inmensas masas de capital. Es la parte de la doble moral del imperio. Por un lado, dice no validar al régimen desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, pero por otro lado, desde el Ejecutivo, se le asignan tareas al régimen que lo certifican. Sin duda, el COFADE, el Programa de Educación Popular, siempre ha tenido claro de que el imperio va a mantener en la dirección del Estado, en el control del Estado, a Juan Hernández el tiempo que lo considere necesario. El día en que Juan Hernández
deje de ser un peón fundamental para el imperio norteamericano, pues podrán cambiar algunas cosas, pero colocarán a otro peón igual o peor que Juan Hernández. Reiteramos, el imperio norteamericano tiene intereses. Y hoy, en el marco del bicentenario, estamos próximos a cumplir 200 años de vida independiente. Si usted no tiene claro eso, que el imperio agenda para estos pueblos saqueos, dominación, expropiación de nuestras riquezas y subordinación para estos pueblos, si en 200 años no lo hemos aprendido, por Dios. Eso significa que las campañas diseñadas desde las empresas que se edifica dominación, ¿verdad? Han cumplido su tarea. La escuela, la iglesia, los medios de comunicación nos tienen subordinados o sometidos. Veamos, para usted que tenía en el imaginario de que los gringos nos iban a resolver los problemas y que se les olvida que la tarea es nuestra, veamos el siguiente video. I'd like to ask, the next concern is Honduras. As we know, the present president's brother is serving a life-term sentence here in the United States. I think he's been looked at, and now we have a candidate, Yanni Rosenthal, who spent 4 years in U.S. prison and is now, I believe, is indicted. What are we doing to assure that people like this don't become presidents of these countries? Thank you very much, Representative Gonzalez. I think it's important here to point out that it's really up to the people of Honduras to elect their leaders. But of course, the United States selects who we work with. And as we've made very clear, we are prepared to work with those who are as committed as we are to the fight against corruption and transnational organized crime. So we respect the election, but we also have standards for the people that we work with. I also urge the U.S. government to prioritize Central America in future efforts to distribute excess vaccines and provide resources to help countries buy COVID-19 vaccines directly. As the U.S. government takes a longer-term and more holistic approach to addressing migration, I believe that promoting democratic governance and human rights must be central. We need to tackle corruption. We saw progress in Guatemala and Honduras when the international community provided backing and protection to courageous domestic prosecutors. The anti-corruption mission in Guatemala helped reduce homicides by 5% annually during the 10-year period in which it operated. It showed that reducing corruption directly advances all our other policy goals. Unfortunately, there are economic and political elites in these countries who will fight tooth and nail to protect the status quo. In Honduras, after the international mission helped convict prominent officials like the former First Lady, President Hernandez and the Honduras Congress fought back by ending its mandate and pushing through a new criminal code to reduce corruption sentences. In Guatemala, corrupt officials were emboldened after they ended the mandate of CICIG. Now they're trying to hijack the judicial selection process and capture the Constitutional Court. We cannot respond to these setbacks by throwing our arms in the air. We should redouble our support for those investigating and prosecuting high-level corruption. That is why I included language in the Northern Triangle Enhanced Engagement Act, which was led by former Chairman Engel and Ranking Member McCall, and was passed into law last year to sanction officials who obstruct corruption investigation or seek to harass or immediate anti-corruption investigation. We also need to support local civil society organizations.
basura son farsantes. Militares por un lado, huelgas por el otro. Han creado un país lleno de alboroto y quieren que no haya relajo en la ciudad. Cuando el vergueo comenzó desde el Congreso Nacional, la gente se preocupa de lo que suceda. Ya no se puede disfrutar la noche por este poquito que le queda. Han dejado en ridículo mi bandera y quieren que el pueblo no reaccione ante esta guerra. Porque somos la voz de una nación y un pueblo. Interesante, ¿no? Lo que usted acaba de observar entre líneas de lo que indica ese funcionario del gobierno del presidente Biden, el presidente de las metrópolis, el presidente del imperio, el presidente que agenda tener relaciones con el hombre señalado, imputado por el fiscal de Nueva York de ser parte con una estructura criminal, pero reconocen, ¿verdad?, desde el Ejecutivo, de que Juan Hernández es el jefe de Estado de Honduras y por tanto tienen que transar con Juan Hernández aunque él sea un criminal. Sin duda enfrentamos momentos críticos como sociedad, mientras usted sigue soñando que desde el imperio le resolverán los problemas como sociedad. El imperio mismo se encarga de recordarle, de reinstalarle en la memoria esa que tanto nos cuesta encontrar, ¿verdad?, de que ellos tienen tareas fundamentales. Como tareas fundamentales de agenda desde el imperio a los gobiernos dependientes del imperio, en el marco de los 200 años de proclama independentista que estaríamos conmemorando el 15 de septiembre. Pues parte de esas agendas de distracción que construyen para nuestros pueblos son las edificaciones de justicia. Aquí se pretende instalar en el imaginario colectivo que en Honduras, en el régimen criminal que hoy dirige el Estado, se edifica justicia y se construye una inmensa campaña mediática donde el señor Marco Antonio Bográn es capturado y es llevado a prisión, ¿verdad?, por miembros de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público. Y así hacer olvidar un tema que acabamos de recién pasar, de recién vivir como sociedad, que es precisamente la condena del hermano de quien preside el Ejecutivo, don Juan Orlando Hernández Alvarado. Sí tienen talento, ¿verdad? Ellos sí tienen talento, pero nosotros seguimos con nuestra actitud mágica de esperar que los problemas nuestros nos los resuelvan desde afuera. Veamos cómo se construyen esas campañas de dominación mediática que nos habla Noam Chomsky aquí en Honduras. Vamos con el caso Bográn. 25-2021, Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, atribución MDC 8 de abril de 2021. Abogado Ricardo Antonio Castro, director, Agencia Técnica de Investigación Criminal ATI, su oficina. Por instrucción de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCO, por este medio se le instruye a realizar la detención preventiva del señor Marco Antonio Bográn Corrales, con número de identidad 0801-1977, 13.710, a quien se le adelanta investigación por suponer responsable a título de autor de 2 delitos de fraude y 2 delitos de violación de los deberes de los funcionarios, ambos en perjuicio de la administración pública. Para el señor Alex Moraes Girón, ambos por 2 delitos de fraude y 2 delitos por violación a los deberes de los funcionarios. Dentro de esa resolución que se dio a conocer en esta audiencia de declaración de imputado, además el juez ratificó la convalidación de la detención preventiva que realizara el Ministerio Público el día de ayer. Este fue uno de los puntos presentados o solicitados en su momento por la defensa privada de los imputados, pero se indicó por parte del juez de letras que el mismo se dio en su momento un auto motivado, validando el mismo, y por lo tanto hoy se ha ratificado en esta audiencia de declaración de imputado. Mañana el procedimiento. Sí, en efecto, esta audiencia inicial empezará mañana con la presentación de los medios de prueba que consideren oportunas las partes procesales y que esos mismos van a ser evacuados. Y ya el día lunes se van a estar realizando la discusión de los mismos. ¿Se ratificó la acusación que se le estaba haciendo por la Fiscalía? En ese sentido, también la representación del ente acusador del Estado
Estado ratificó la acusación plasmada en el requerimiento fiscal por los 2 delitos de fraude y por los 2 delitos de violación a los deberes de los funcionarios contra ambas personas. Se ratificó además la acusación contra una tercera persona que no está habida en este proceso y que una vez que se ejecute esa orden de captura internacional sea presentada ante el juez competente. ¿Dónde será trasladado, Carlos? Bueno, de acuerdo a lo que indica nuestra normativa legal vigente, el cumplimiento de la detención judicial obedece a determinación adoptada por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Lo que les puedo indicar es que a ese oficio donde indica el cumplimiento de la detención judicial se acompañará la solicitud que realizará la defensa privada de los imputados, en el sentido que esta misma se pueda hacer efectiva en un batallón de las Fuerzas Armadas para salvaguardar la integridad física de los imputados, pero la determinación final será por parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces dime, Honduras, ¿de qué paz estás hablando? Si hemos vivido en violencia todo el tiempo. Yo no sé si usted está comprendiendo cómo desde el Estado se nos construyen agendas de dominación mediática. ¿Usted se acuerda quién es el fiscal general del Estado? Yo no me acuerdo, fíjese. Tiene tanto tiempo ese personaje de no aparecer en escena que ni siquiera del nombre de él me acuerdo. Pero lo interesante es que ese personaje no apareció nunca para levantar un requerimiento fiscal cuando residía en Honduras el hermano del jefe del Estado hondureño. No existió tampoco cuando se le imponía una sentencia por parte del fiscal del Distrito Sur de Nueva York. No aparecía en escena. Pero llama poderosamente la atención en el marco de los diseños de dominación, que no son otra cosa más que querer vernos la cara de idiota, usted y a mí, hoy se aparece en escena para referirse a la captura de Marco Antonio Bográn. Ese fiscal parece que es apellido Chinchilla, como no aparece tanto en escena, ¿va? Cuando suceden actos criminales de esta estructura que dirige el Estado. No se nos queda el nombre porque de lo nefasto no se nos queda el nombre, ¿verdad? Por ahí nos acordamos del apellido, ¿verdad? Pues ese fiscal reaparece en escena. Reaparece en escena no por el caso de que Juan Antonio Hernández fue sentenciado y que él fue incapaz siquiera de presentar un requerimiento fiscal contra ese hombre, contra ese personaje, pero sí aparece contra Marco Antonio Bográn, como parte de los diseños de dominación mediática que se edifican en la sociedad hondureña. Quiero que usted comprenda, que usted tenga claro lo que hacemos desde el programa Educación Popular, y es pretender visibilizar cómo nos agendan subordinación y dominación, cómo nos dominan y cómo nos ven la cara. Venimos de un proceso electoral, ¿de acuerdo? En tiempos de pandemia. Nos distrajeron con los fraudes del proceso electoral y un tonto atracó a quien tenía una hoja de vida limpia. Y así sucedió en todo el territorio nacional, donde los de abajo empezamos a cuestionarnos entre nosotros mismos. Y se nos olvidó quién es nuestro auténtico enemigo de clase. Interesante. Pues hoy aparece en escena, en el marco de todo lo que ha pasado, de las estrategias de dominación, aparece en escena ese hombre del que nadie se acordaba, más que por ser inepto y por no haber operado en perjuicio del crimen organizado de este país. Hoy aparece refiriéndose al caso de Marco Antonio Bográn. Como decía el actor Basigalupo, para la resolución de los casos penales no basta con conocimientos teóricos. Es necesario la práctica que tienen aquellos que han conocido el polvo de los expedientes judiciales, lo que se traduce en tener conocimientos en audiencias y juicios orales y públicos. En función de ello, el Ministerio Público conformó un equipo con profesionales de reconocida capacidad y trayectoria en materia judicial, fiscal y académica, muchos de ellos con reconocimientos dentro y fuera del país. Esto significó que se haya concluido una investigación seria, responsable, rigurosa y muy minuciosa, que se traduce el día de hoy en la presentación, en este momento, de un requerimiento
con la detención de 2 de los acusados, haciendo uso de las facultades que la normativa procesal da al Ministerio Público en el denominado caso de la compra de los hospitales móviles. Cualquier acto de corrupción es condenable, reprochable y censurable, pero los cometidos en el marco de la pandemia creo que rebasan más allá la capacidad de indignación que todos los hondureños pueden tener. La acción es presentada por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y 2 delitos de fraude. Como se demostrará, compras hechas al margen de lo que establece la ley, sin un contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, de cumplimiento, de mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación y sin observar la garantía de pago anticipado. Y no obstante ello, se pagó el 100% de lo que esta compra representaba. Por otro lado, los informes biomédicos son contundentes. El equipo médico no solo está sobrevalorado, sino que no cumple la función de poder ser útil para atender pacientes de COVID, porque tiene problemas de diseño, problemas de equipamiento, porque el equipo es vencido, usado y alguno incluso en mal estado o infuncional, lo que denota que el fabricante no tenía capacidad ni técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales. El Ministerio Público esta tarde estará pidiendo detención judicial de los acusados y en la audiencia inicial solicitaremos se aplique la medida de prisión preventiva. Uno, porque se trata de un nuevo proceso contra los mismos imputados que ya tenían anteriores acciones. Segundo, por el inminente peligro de fuga ante la gravedad de las penas que ahora se les deberán imponer. Y tercero, por el peligro de obstaculización de las investigaciones, ya que las diligencias investigativas continúan para tratar de llegar lo más pronto posible a llevar a los juzgados a más personas que contribuyeron en la construcción de este entramado que ha permitido que el Estado de Honduras esté viendo afectado su patrimonio en aproximadamente 1.200 millones de lempiras. Recursos que definitivamente en este momento deberían de estar sirviendo a evitar más muertes de las familias hondureñas o más tensión de eventuales contagios que la población está sintiendo, o con los que eventualmente se pudo haber vacunado a millones de hondureños. Es fundamental que la población confíe en el Ministerio Público, que esté pendiente del trabajo que se esté realizando, porque todo proceso penal inicia con las investigaciones que hacen policías, detectives y agentes, eventualmente con la presentación oportuna y correcta de requerimientos fiscales por los fiscales, pero para que exista una tutela judicial efectiva, esto debe finalizar con una condena ejemplar a quienes han infringido la ley, porque solo de esta forma vamos a construir un Estado de Derecho que garantice a todos los ciudadanos que estamos en una sociedad incluyente, donde la riqueza que el país genera se distribuye equitativamente y donde pueda existir generación de empleo productivo y reducción objetiva de la pobreza. Gracias. La sangre que tiene está envenenada, el corazón, alma, espíritu, todo una mierda. No importa si son de derecha o izquierda, al fin y al cabo ser humano, hondureño como tal. Basuras, ladrones con instinto animal. Hoy voy a expresar lo que a mí me salga, y la verdad es que este país lo manejan con las nalgas. No hay forma de salir adelante si todos estos políticos basuras son farsantes. Militares por un lado, huelgas. Fíjense que resulta sumamente interesante la manera en que operan las cosas en la sociedad hondureña. Usted recordará un personaje, funcionario del ejército hondureño, que denunció las irregularidades cometidas por el señor Juan Antonio Hernández y que como consecuencia de las imputaciones que efectuó el capitán Orellana, fue suspendido del cargo y le dieron baja deshonrosa por indicar que el hermano de la estructura criminal, el jefe de la estructura criminal, estaba vinculado con el crimen organizado. Ahí no estaba el fiscal Chinchilla cuando el capitán Orellana realizaba tales imputaciones o señalamientos, pero sí aparece ahora para dar orden de captura en perjuicio del capitán Orellana. Resulta sorprendente, ¿va? El fiscal que no construyó ni siquiera un tan solo requerimiento.
en perjuicio de Juan Antonio Hernández, ahora sí emite una orden de captura en contra del capitán Orellana, un capitán que desde el exilio, ¿verdad?, porque se ha tenido que ir fuera de nuestro territorio para evitar ser asesinado, para evitar ser encarcelado y desde la cárcel asesinarlo, como lo saben hacer desde esta estructura criminal, ¿verdad?, indica que debemos de organizarnos como pueblo y debemos de entender que tenemos tareas fundamentales. Veamos lo que nos indica el capitán Orellana. ¿Y por qué la Fiscalía no le levanta requerimientos fiscales a Juan Orlando Hernández Alvarado? ¿Por qué la ATIC no investiga? ¿Ah? ¿Por qué la ATIC no presenta requerimientos a quienes mataron a Landa Verde? ¿Por qué no presenta requerimientos fiscales a quienes mataron a Aristide González Díaz? ¿Por qué no presentan requerimientos a quienes mataron a Keila? Yo en este momento responsabilizo a las Fuerzas Armadas, responsabilizo a este narcogobierno. Si algo a mí me pasa, es responsabilidad de ellos, a mí o a mi familia. Porque estas son las amenazas que hoy en día pasan. Imagínense la dimensión de una operación de secretividad. Esas son las operaciones de secretividad en la lucha contra el narcotráfico, donde el general Díaz Zelaya me dio la orden para ejecutar esa operación. Aquí estoy. Vamos a ir hasta las últimas instancias, pero no voy a dejar de luchar. Hoy yo le digo al pueblo hondureño, preparémonos entonces, recuperemos este país, si a eso es lo que nos quieren llevar. O vamos a seguir permitiendo las injusticias tras injusticias en este país. Hoy soy yo, mañana va a ser usted, hondureño, soldado que está en ese batallón y viendo este programa. Hoy soy yo y mañana va a ser usted. Este es el preciso momento. Hoy es cuando yo le digo al pueblo hondureño que nos unamos, porque tenemos que parar todos estos abusos en este país. Yo entiendo perfectamente. Se sienten acorralados, se sienten amenazados. Entonces no hubieran cometido esos errores, no le hubieran servido al narcotráfico militares. Presidente de la República, yo no tengo culpa que a su hermano le hayan sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Yo no le dije a su hermano que se metiera a andar traficando con droga. Ni le dije yo al fiscal general también que es parte de esa estructura, y lo está diciendo una corte en Estados Unidos, me van a querellar también. Como aquí son santos. Aquí andaba un general CC-13, el general Ponce Fonseca, con una Biblia bajo la mano. Le faltaba poquito para ser ángel. Y está mencionada una corte en Estados Unidos por conspirador para el trasiego de la droga. O me va a querellar también, si es mentira. Entonces querella ya a la corte y querella a los fiscales. Pero esa es la parte donde si ustedes militares tuvieran honor, tuvieran principios, tuvieran valores, hubieran tomado un teléfono y hubieran tenido el carácter de soldado de llamarme para pedirme unas disculpas porque le fallaron. Pero no lo van a hacer porque ustedes no tienen principios, no tienen valores. Por eso no lo van a hacer, porque no son capaces, no tienen esa dignidad. Ustedes perdieron la dignidad por dinero. ¿Eso les da miedo? Yo les recuerdo a esos militares honestos dentro de la institución armada. Recuperemos Honduras, militares. Ustedes, hay un montón de tenientes coroneles, incluso coroneles, que tienen dignidad. Recuperemos este país. Sentémonos, hablemos como hondureños. Esta es preocupación de ustedes y de nosotros. Hay que enfrentarnos a esta justicia, es difícil cuando sabemos nosotros que estamos navegando contra cada uno de estos actos de corrupción en el país. Yo solamente cumplí una orden. Quiero ver a Freddy Santiago Díaz Zelaya ahí entonces. Eso vamos a pedir nosotros. Al general Archaga, que era el comandante de la Fuerza de Tarea, Policarpo Paz García. Eso es lo que quiero ver. ¿Y dónde está también la investigación para ellos? Si ellos son los actores, son los que dan las órdenes en este país. Ahí también incluye en la cadena de mando al general René Orlando Ponce Fonseca, y tiene que estar también en esa cadena de mando, porque él es el comandante del ejército, el comandante de esa unidad de fuerzas especiales. Quiero ver esos tres nombres ahí: general Freddy Díaz Zelaya, general René Orlando Ponce Fonseca, general Archaga. Se les ha tocado porque se les ha dicho que eran parte de la estructura del narcotráfico. Vayan a reclamarle al juez y al fiscal en Estados Unidos. Si me van a investigar a mí, también investiguen a esos generales, porque ellos fueron los que dieron la orden para operaciones en la Mosquitia. Ahí no se realizó nada ilegal, sino había una orden de Freddy Santiago Díaz Zelaya, de René Orlando Ponce Fonseca y de Archaga. No podía haber una misión, una operación, si no era autorizada por el alto mando de la institución militar. Entonces quiero ver en ese requerimiento, quiero ver en esa investigación que ustedes los llamen también.
La gente se preocupa de lo que suceda, ya no se puede disfrutar la noche por este poquito que le queda. Han dejado en ridículo mi bandera y quieren que el pueblo no reaccione ante esta guerra. Porque somos la voz de una nación y un pueblo libre, soberano e independiente. Pueblo, únete, pueblo, únete, pueblo, únete, pueblo. ¿Qué tal le ha parecido el programa del día de hoy? Esperamos que le haya agradado la manera como desde el programa Educación Popular le apostamos a desaprender lo aprendido. Para su servidor Mario Argeñal ha sido un gusto volvernos a reencontrar en las pantallas del programa Educación Popular en el canal Vida TV y a través de las redes sociales como YouTube, Educación Popular Mario Argeñal. Y para que comprendamos lo que significan las estrategias que se diseñan desde el régimen subordinado al imperio, los dejamos pues con ese video que les presenta las estrategias de dominación mediática de Noam Chomsky. Nos encontramos en próximas ediciones de Educación Popular, si Dios y la dictadura criminal nos lo permite. Hasta la próxima. El lingüista, politólogo y filósofo estadounidense Noam Chomsky plantea 10 estrategias de manipulación mediática, de las cuales destacan la de crear problemas y después ofrecer soluciones, y mantener a la población en la mediocridad e ignorancia. Estas estrategias son utilizadas por regímenes dictatoriales y déspotas, como el de Juan Orlando Hernández, aseguran expertos. En Honduras es un laboratorio también en temas de comunicación y de la comunicación utilizada en beneficio de los grupos de poder, no solamente de los grupos de poder formales, sino que de los grupos de poder fáctico. Y estamos sometidos permanentemente a una serie de acciones, de estrategias que se ejecutan desde el poder o desde los poderes para controlar el pensamiento de las personas y, en la medida de lo posible, volverlo favorable a las acciones de gobierno. Los medios de comunicación, en su mayoría, han olvidado su responsabilidad social, que es contribuir a la educación de la sociedad, y solo sirve para enajenar la mente de la población partiendo de estas estrategias, en su afán de ser los defensores del sistema capitalista y el modelo neoliberal. Los medios de comunicación, aparentemente, ellos están informando a la ciudadanía, ellos están preocupados por la ciudadanía, pero en el fondo ellos tienen que cambiar de alguna manera su agenda de noticias, deben de asumir prioridades que tienen que ver con los problemas que más afectan a la ciudadanía. Pero si lo que hacen es sacar noticias que distraen, que lo que hace muchas veces es despertar la morbosidad, la banalidad, entonces los medios de comunicación no están cumpliendo esa función. Según estudios de CESPAD y otras organizaciones, en Honduras más del 90% de los medios de comunicación solo difunden informaciones que favorecen al régimen nacionalista y reproducen contenidos que alimentan la ignorancia, la mediocridad y el morbo de un amplio sector de la población. Despiertas con la dulce melodía de aves que armonizan su cantar. Y en el milagro de un nuevo día, el sol seduce a la poesía en un idilio sin igual. Eres mi tierra que provees el sustento y la semilla que germinas con primor. De tus entrañas brota el alimento cuando el trabajo es fermento del fruto que es la bendición. Es Danlí de una belleza incomparable que se muestra ante el mundo con pasión, con su mayor riqueza la nobleza de su gente que es historia y es presente. Es valiente cuando empuña la razón, es
belleza incomparable. Es la gema del oriente y esplendor. Cántales y despierta el orgullo dalmidense que se escucha y que se siente en el pecho al latir del corazón. Ven, cantémosle a Danlí. Ven y alza tu voz también, con orgullo si eres de aquí. Ven, cantémosle a Danlí. Eres la cuna de la música y poesía, de voces que proclaman hermandad, que con su canto inspiran paz y vida, valor, trabajo en armonía, en dignidad e igualdad. Eres paisaje que se muestra imponente, con sus colinas y la piedra de Apagüís, y el San Cristóbal que es un referente, envuelto en mitos de la gente, leyendas propias de Danlí. Es Danlí de una belleza incomparable, que se muestra ante el mundo con pasión, con su mayor riqueza, la nobleza de su gente que hace historia y es presente. Es valiente cuando empuña la razón. Es Danlí de una belleza incomparable, es la gema del oriente y esplendor. Cántales y despierta el orgullo danlidense que se escucha y que se siente en el pecho al latir del corazón. Es Danlí de una belleza incomparable, que se muestra ante el mundo con pasión, con su mayor riqueza, la nobleza de su gente que hace historia y es presente. Es valiente cuando empuña la razón. Es Danlí de una belleza incomparable, es la gema del oriente y esplendor. Cántales y despierta el orgullo danlidense que se escucha y que se siente en el pecho al latir del corazón, en el pecho al latir del corazón, en el pecho al latir del corazón. Quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a la